Muy buenos días, estudiantes de grado décimo del Colegio Cristiano de Colombia. Arrancamos nuestro segundo semestre con temáticas correspondientes a la asignatura de química y la idea es que en este primer tema retomemos lo que tiene que ver con las nomenclaturas de algunas funciones químicas que alcanzamos pues a ver el semestre pasado. A partir de ello, pues entonces recordemos que la nomenclatura es toda la parte de la química que se encarga de, efectivamente, como su nombre lo dice, darle nombre a los diferentes compuestos que se pueden formar a partir de cada uno de los elementos y la unión entre ellos. Dentro de esto tengamos en cuenta y recordemos que una función química, o llamamos a una función química a un grupo o a un conjunto de compuestos que presentan propiedades físicas y químicas que son muy comunes entre ellos, ¿sí? Que son muy parecidas y que nos permite diferenciarlos de los demás compuestos químicos también. Vamos a encontrar dentro de las funciones químicas inorgánicas, porque también hay funciones químicas orgánicas, pero pues digamos que en nuestro curso de grado décimo, perdón, nos vamos a enfocar en las funciones químicas inorgánicas. Dentro de estas funciones, nosotros vimos lo que correspondía a los óxidos, a los hidróxidos y a los ácidos. Hay otra función química que es grande y que corresponde a las sales, y como yo les mencionaba en alguna oportunidad, cada una de estas funciones pues depende de otra. De ahí la importancia como de comprender la formación, es decir, la reacción que se puede generar para formar las diferentes funciones, y adicional, cómo entre las mismas funciones pueden reaccionar para poder conformar otro tipo de funciones químicas, ¿sí? Entonces, ya más adelante vamos a darnos cuenta que para la formación, por ejemplo, de las sales, necesitamos de un ácido y un hidróxido para que se pueda generar una sal en reacción. ¿Listo? También pues podríamos identificar que los ácidos, por ejemplo, los ácidos oxácidos, se forman a partir de los óxidos ácidos más el agua, ¿sí? Entonces es necesario tener en cuenta otra de las funciones, por eso de ahí la importancia que lo viéramos como tal en ese orden. Y finalmente, pues los hidróxidos, si ustedes recuerdan, vamos a encontrar que se encuentran conformados a partir de la reacción entre un óxido básico más el agua, ¿sí? Entonces la idea es como que vayamos recordando, ¿listo? Hay otro concepto muy importante que no se nos puede olvidar y que no se nos puede pasar, y es el de grupo funcional. ¿Sí? Entonces, ahí vamos aprendiendo cómo diferenciar función química, grupo funcional. Entonces, la función química vendría siendo lo macro, lo más grande, lo que encierra todo ese conjunto de compuestos, y el grupo funcional pues viene a ser ese átomo o ese conjunto de átomos que yo puedo identificar que representa a todos esos conjuntos de compuestos. Entonces, por ejemplo, si vamos a tener varios óxidos, ustedes identificando la fórmula de esos óxidos, pues se van a dar cuenta que todos tienen algo en común, y es que presentan oxígeno dentro de su composición. Ese átomo me está indicando que viene a ser el representativo como tal de la función, y ese átomo del oxígeno para los óxidos es el grupo funcional. Ahora vamos a encontrar para los ácidos, que también tenemos de la división en dos grupos, hidrácidos y oxácidos. Una característica que encontramos común entre esos dos tipos es que vamos a tener un átomo que los representa y que viene a ser el hidrógeno. Y algo muy importante que debemos tener presente es que cualquier ácido va a tener hidrógeno, y ese hidrógeno va a estar posicionado en primera instancia. Yo lo voy a encontrar de primeras en mi fórmula química. ¿Listo? Entonces recordemos, a partir de ello vamos a tener los óxidos, y los óxidos pues vamos a ver que están conformados
por los metales o no metales de la tabla periódica. Entonces ahí ya también vamos aprendiendo a diferenciar cuáles son metales, cuáles son no metales, cuáles son los metaloides. ¿Listo? ¿Qué son los metaloides? Entonces que tienen características y propiedades tanto de metal como de no metal. ¿Listo? Están como ahí en el medio, en un intervalo. Para la formación entonces de los óxidos básicos, porque vamos a dividirlos, entonces tenemos los óxidos y dentro de los óxidos vamos a encontrar los óxidos básicos y los óxidos ácidos. Dentro de los óxidos básicos, pues un ejemplo claro que nosotros podemos identificar fácilmente es cuando dejamos mucho tiempo expuesto a a los diferentes cambios del ambiente en donde está presente el oxígeno por el aire y se genera un tipo de oxidación, ¿sí? Que ustedes pueden ver, por ejemplo, si se dejó una bicicleta que a ustedes ya se les dañó o que dejaron, por ejemplo, una varilla muchísimo tiempo expuesta al ambiente donde está el oxígeno claramente, pues vamos a darnos cuenta que va a empezar a aparecer una capa por encima de este metal. Esto significa que hubo una reacción química en la cual intervino el metal que estaba ahí, por ejemplo, el cobre o el hierro, y se generó la unión con el oxígeno. Entonces ahí teniendo en cuenta que el cobre y el hierro son metales específicamente, pues vamos a fijarnos que la formación, la reacción entre este metal y el oxígeno da paso a un óxido básico. ¿Listo? Los óxidos básicos los reconocemos porque al inicio vamos a encontrar el metal, es decir, la fórmula, el símbolo de ese metal con el oxígeno. Entonces el oxígeno en este caso, a diferencia de los ácidos, lo vamos a encontrar al final y no al inicio. ¿Vale? Para todo esto es importante de todas formas que tengamos muy presente que cuando estamos realizando una reacción química y que se ve pues en este caso visualmente el cambio que se genera, pues efectivamente también tenemos que tener presente otros conceptos que están incluidos dentro de lo que tiene que ver con los enlaces químicos, ¿sí? Recordemos que los enlaces químicos son los que me permiten o los que permiten efectivamente que se generen uniones entre diferentes elementos. ¿Mm? Y de ahí entonces vamos a tener muy presente una de las propiedades periódicas que corresponde a la electronegatividad. Y la electronegatividad, retomando como tal ese concepto, es la capacidad que tienen cada uno de los átomos de cada elemento para poder generar o atraer diferentes electrones de otro átomo para así generar un enlace. ¿Mm? Si ustedes se fijan y de pronto se ponen a analizar, efectivamente nosotros a lo largo de nuestro curso de química, pues necesitamos unas bases conceptuales que son muy importantes y que efectivamente los temas van dispuestos, organizados de esa forma para que podamos entender un poco más los conceptos y los diferentes temas que vienen en camino, ¿sí? Sí, puede generar, digamos que en algunos un poco de malestar y pensar que esto es muy difícil, pero si ustedes se fijan, pues no es tan complicado. ¿Mm? Entonces, siempre pues tenemos que tener, yo creo que la mente un poco abierta, porque el mundo de las moléculas y el mundo de los compuestos a nivel molecular, pues no lo podemos ver ni observar a simple vista, ¿sí? Yo no puedo decir, bueno, aquí está una molécula de oxígeno, aquí está una molécula de agua, ¿sí? Entonces sí debemos tener un poco abierta nuestra mente a la imaginación para poder interpretar todos estos datos y conceptos que permiten identificar y que nos van a permitir, obviamente, también avanzar en las diferentes temáticas que vamos a ir viendo. ¿Listo?
Recordemos que dentro, volviendo a la parte de nomenclatura, vamos a encontrar también unos óxidos ácidos y esos óxidos ácidos van a estar representados por el no metal y el oxígeno, ¿sí? Para todo esto es muy importante también tener muy presente es muy importante entonces tener presente la formación y cómo es la unión entre los metales y no metales con el oxígeno. A partir de esto también vamos a encontrar los ácidos. Aquí tenemos entonces la nomenclatura que corresponde, lo que yo les mencionaba hace un momento que corresponde al grupo funcional y pues efectivamente para los grupos para el grupo funcional, porque en este caso pues es un solo átomo, vamos a tener el hidrógeno como tal. ¿Listo? Ahí vamos a ir reconociendo poco a poco cada uno de los compuestos que se generan de las funciones químicas. Entonces, en este caso, los ácidos pues se encuentran divididos en ácidos hidrácidos y ácidos oxácidos. Los ácidos hidrácidos son compuestos binarios, que significa que están conformados por dos elementos y se da entre la unión de el hidrógeno con un no metal, pero ese no metal corresponde solamente a los grupos 6 y 7 de A de la tabla periódica o 16 y 17. ¿Mm? Aquí ustedes pueden observar, esa es la fórmula general, que es la manera en la cual se escribe como tal cada uno de los compuestos que son hidrácidos. Y esta es una reacción química muy general también, que corresponde pues a esta función. La N hace referencia a los no metales y acá pues se encuentra el hidrógeno. Y la X hace referencia a el estado de oxidación o número de oxidación, que también lo podemos encontrar así en las tablas periódicas. ¿Listo? La nomenclatura de los ácidos hidrácidos viene a ser, digamos que un poco individual, porque no tiene en cuenta las nomenclaturas ni tradicional, ni las TOC, ni la sistemática, que son las tres tipos de nomenclaturas para poder nombrar cada uno de los compuestos químicos inorgánicos. Este tiene un sistema de nomenclatura especial que es únicamente para los ácidos hidrácidos y recibirán como tal el nombre anteponiendo a la palabra ácido, seguida del nombre del no metal y la terminación hídrico. Por otro lado, vamos a tener entonces otro gran grupo que son los ácidos oxácidos, y estos ácidos oxácidos son compuestos ternarios conformados por tres elementos. Esos tres elementos son el hidrógeno, cualquier elemento que corresponda al grupo de los no metales y el oxígeno. Esos son los tres elementos que me van a conformar los oxácidos. Entonces, de esa manera yo también puedo diferenciar los hidrácidos de los oxácidos. ¿Por qué? Porque los oxácidos presentan oxígeno dentro de su estructura molecular. Como les mencionaba hace un momento, los ácidos oxácidos están formados a partir de la reacción entre un óxido ácido más el agua. Y eso pues me va a hacer la formación del ácido oxácido. Aquí vemos nuestra reacción a nivel general de cómo es que se encuentra o cómo es que se genera como tal esa formación. Y también podemos observar el orden en el cual se debe escribir la fórmula química de cada uno de los ácidos oxácidos. Entonces, si se fijan en la pantalla, disculpen, vamos a tener de primeras el hidrógeno, de segundas el no metal y de terceras el oxígeno. Y estas letras A, B y C corresponden a la cantidad de átomos de cada uno de esos elementos. Vamos a tener que para
poder nombrar los ácidos oxácidos tenemos un tipo de nomenclatura y es la nomenclatura tradicional. La nomenclatura tradicional es la que me indica o la que nos permite darle un nombre a los compuestos de acuerdo al número de oxidación pues, que tiene el no metal dentro de su estructura. Entonces ya sabemos identificar dentro de nuestra tabla periódica los números de oxidación. Si solo tiene un número de oxidación, es decir, un único estado de oxidación que podría ser, por ejemplo, +3, +2 o +1, pues en ese caso vamos solamente a colocar un sufijo que vendría siendo ico en la terminación. Para los que tienen 2, pues vamos a tener para el estado de oxidación mayor la terminación ico y para el estado de oxidación menor la terminación os. Y así sucesivamente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, para el número de oxidación, que para el elemento que tiene 4 números de oxidación, pues también vamos a encontrar 4 diferentes sufijos y prefijos. ¿Listo? Para que los vayamos identificando. Este tipo de nomenclatura, esa tablita que ustedes pueden observar en sus pantallas, pues es la que vamos a utilizar en la formación y en la nomenclatura, en darle el nombre a los diferentes compuestos. ¿Listo? Aquí vamos a tener algunos ejemplos que hemos trabajado en alguna oportunidad anterior y es la formación de los diferentes ácidos a partir de uno de los elementos no metálicos. Entonces acá, por ejemplo, tenemos el azufre y si ustedes corroboran la información con sus tablas periódicas, se van a fijar que el azufre tiene 3 números de oxidación. Esos 3 números de oxidación, ¿cuáles son? El +2, el +4 y el +6. Aquí, ¿qué fue lo que hicimos? Un proceso de neutralización. Y ese proceso de neutralización, porque fue la formación del óxido. Ese proceso de neutralización, pues me va a permitir a mí identificar que se va a hacer un cruce entre los diferentes números de oxidación, donde voy a bajarlos para colocarlos como subíndices sin carga para que me indiquen la cantidad de átomos que corresponden a cada uno de los compuestos. Importante, si en ese proceso de neutralización la cantidad de átomos me da los 2 números o los 3 números que se encuentren ahí son divisibles por un mismo número diferente a 1, pues se puede hacer como tal esa simplificación. ¿Qué es lo que sucedió efectivamente en los ejemplos que tenemos acá? Aquí encontramos, si hicimos el cruce, en este caso, nos iba a quedar S2 o 2, ambos números divisibles por el mismo número, y nos quedó 1. Y el 1 pues sabemos que no es necesario colocarlo como tal. Otro ejemplo que tenemos es... Otro ejemplo que tenemos viene siendo el óxido sulfuroso y si ustedes se fijan pues van cambiando los prefijos y los sufijos de acuerdo pues a la cantidad de números de oxidación que tenemos para cada uno de los compuestos. En este caso pues el azufre como presenta 3 números de oxidación necesito tener la tablita a la mano y verificar. Entonces si son 3 números de oxidación, para el menor vamos a manejar hipooso, para el del medio solamente la terminación oso y para el mayor la terminación ico. ¿Sí? Entonces aquí los podemos observar efectivamente. El 2 que es el menor tenemos hipo y la terminación oso. Para el 4 que es el del medio la terminación únicamente de oso y para el 6 la terminación únicamente de ico. ¿Listo? Aquí, digamos que estamos viendo como tal la formación de los óxidos ácidos. Como le estamos adicionando agua, y si ustedes, para que empecemos también a reconocer, todo esto vendría a ser una reacción química. Esa reacción química, pues a mí me permite identificar la cantidad específica que yo voy a tener de cada uno de los compuestos.
que es un tema que también veremos más adelante, que se llama balanceo de ecuaciones, ¿sí? Vamos a encontrar diferentes tipos de balanceo y ese balanceo es el que me permite identificar que efectivamente toda la materia que está contenida en la reacción química no se destruyó, no se eliminó, sino que simplemente se transformó. ¿Listo? Es decir, que no hay una pérdida como tal de materia a lo largo del proceso químico que se lleve a cabo. Para la formación del ácido, de los diferentes ácidos, pues vamos a encontrar de primeras el hidrógeno, de segundas entonces el no metal y de terceras el oxígeno. ¿Listo? Y pues así podríamos identificar fácilmente para cada uno de los compuestos cuál vendría a ser su número de oxidación también y de esa misma forma darle también el nombre. Si ustedes se fijan, vamos a tener acá que lo único que cambió del nombre del óxido al nombre del ácido es la palabra que se le antepone. Entonces, para el óxido, pues se le antepuso la palabra óxido y lo que cambiamos para el ácido fue la palabra. Entonces, ácido y el hiposulfuroso, pues permaneció totalmente igual para ambos ejemplos. ¿Listo? Con con esta nomenclatura de los óxidos, de los ácidos y de los hidróxidos, que es otra función química muy importante, en esa función química de los hidróxidos, pues vamos a encontrar que el grupo funcional es el OH. Este grupo funcional, pues por lo general, tiene un solo número de oxidación como grupo, que es el -1. Entonces ahí ya no vamos a separar que el hidrógeno tiene +1 y que el oxígeno tiene -2. No, el conjunto del OH tiene como número de oxidación -1. Y a partir de eso es que vamos a manejar las diferentes formaciones de los compuestos. ¿Listo? Entonces ya con esto podemos empezar a hacer el trabajo, a reconocer y recordar las diferentes nomenclaturas de acuerdo pues a las funciones químicas y de esa forma pues también poder realizar el desarrollo de la guía. La guía del día de hoy pues está propuesta para que ustedes realicen un laboratorio virtual de la formación de óxidos, también haciendo un recorderis de este grupo y a partir de eso, pues adicional, empezar a identificar algunos de los materiales de laboratorio, cómo es el proceso de una sustancia, de la elaboración como tal de una sustancia química y demás. ¿Listo? Entonces espero que con esta explicación ya quede un poco más claro y que hayamos recordado temáticas pues muy importantes que necesitamos tener presentes y frescas para las explicaciones que vienen en las próximas semanas. Entonces espero que tengan un buen día y gracias por su atención.